también en los extremos de la vida más de 65 años. Es por eso que en las anteriores charlas les he hecho énfasis que si bien el ministerio habla de mandarles mamografía de 50 a 69 años, las mujeres que tengan una calidad de vida adecuada, que estén bien y que tengan más de 69 años, hay que continuar con su tamizaje como se venía. Alimentación. Los países industrializados tienen más ingesta energética, mayor porcentaje de alcohol y esto es un factor de riesgo. A mayor aumento de peso, y ahorita más adelante les voy a hablar de eso un poquito, hay más riesgo y les contaré por qué. ¿Por qué? Porque entre más obesidad y menos ejercicio, aumentan los niveles de hormonas endógenas. Hay una relación, hay una conversión en pacientes con obesidad en andrógenos que se liberan por la glándula suprarrenal por medio de una enzima que es la P450 aromatasa, se convierten en estrógenos, ¿ya? Es por eso que aumentan tanto los niveles hormonales y esto es un factor de riesgo. De hecho, uno de los tratamientos que se da en adyuvancia de cáncer de mama es inhibiendo esta enzima para que haya menos conversión de andrógenos a estrógenos y esto no tenga pues un impacto en estas pacientes. Factores hormonales, por lo mismo, mayor exposición a hormonas, ciclos menstruales interrumpidos, una menarquia temprana menor de 12 años es un factor de riesgo y una menopausia tardía mayor de 55 años. Todo esto asociado a una exposición amplia ya y de mayor tiempo a la parte hormonal. Historia reproductiva, nuliparidad como factor de riesgo o primer hijo mayor de 30 años. Anticonceptivos orales. Es un tema controvertido, pero quiero decirles que a la luz de la evidencia no hay asociación entre anticonceptivos orales y cáncer de mama, ya que estos de una u otra forma mantienen los niveles hormonales estables y no dejan que hayan picos, por lo cual pues no hay una asociación directa con cáncer de mama. La terapia de sustitución hormonal, estos son resultados controversiales. De hecho, hay un gran estudio que es el WHI, donde se vio que los estrógenos más progestágenos, no los estrógenos solo, no los progestágenos solo, sino combinados en una terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años, tiene un riesgo relativo casi de 1.5 a 2 de presentar más cáncer de mama. Por eso estas pacientes tienen que ser evaluadas en conjunto, siempre mirar los antecedentes familiares de la paciente, siempre tener a la mano una mamografía y una ecografía, ¿ya? Evaluar, no esperar los 5 años, sino estarles haciendo evaluaciones de forma periódica al año para poder descartar que no vaya a haber de pronto alguna alteración en el momento. Ya no hablamos que se tiene que dar más de 5 años, sino que los ginecólogos especialistas en menopausia dicen que es dependiendo de cada paciente y que hay que hacer un control exhaustivo de estas pacientes. La densidad mamaria y el riesgo de cáncer de mama. En anteriores charlas les hablé que a mayor densidad mamaria, más riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque si hablamos de que hay mayor densidad mamaria, hay más tejido mamario. Por ejemplo, esto. Aquí hay una imagen donde vemos lo ideal, que es que la paciente casi no tenga tejido mamario, es decir, que lo tenga 10% o del 10 al 25%. Pero a medida que aumenta esta densidad mamaria, pues más fácil es de ocultarse lesiones mamarias. Es por eso que si una paciente tiene mucha densidad mamaria, pues va a dar un birracero porque no se puede definir si hay una lesión allí. Y siempre hay que hacer un examen complementario, sea una ecografía mamaria o una resonancia magnética. Pero el aumento de densidad mamaria está directamente relacionado a un factor de riesgo con un riesgo relativo casi de 5, dando 5 veces más en pacientes que la población general. Radiación ionizante. Esto ya no se ve tan frecuentemente, pero anteriormente habían pacientes tratados con linfoma y más que todo linfoma del manto, donde se radiaba la parte torácica. Esto tiene un riesgo relativo casi de 17, siendo estas pacientes de alto riesgo porque por esta irradiación pueden tener más riesgo de presentar un cáncer de mama. Clasificación de las lesiones benignas. En anteriores charlas les hablé cuáles eran las lesiones de riesgo y las lesiones proliferativas. ¿Por qué?
porque el riesgo relativo aumenta depende de las lesiones benignas, pero proliferativas o atípicas que salieran en las biopsias. Había un riesgo relativo más bien bajo de 1,52 en pacientes que tuvieran hiperplasia usual, fibroadenoma complejo, papilomatosis, aquí también está la adenosis esclerosante y la cicatriz radiada. Y había un riesgo moderado mayor de 2, que inclusive iba a 5 y hasta 12, en neoplasias lobulillares in situ, en pacientes con atipias, tanto hiperplasia ductal con atipia o lobulillares con atipia. Es por eso que estas pacientes con biopsia que tengan atipias las hace de mayor riesgo. Es decir, hay que hacerles un seguimiento más exhaustivo porque estas pacientes pueden presentar cáncer de mama por este tipo de lesiones. Antecedentes familiares. En esta hay algo importante que es la parte del estudio genético. 10% del cáncer de mama tiene un componente genético conocido porque hay una mutación en los genes supresores. Sabemos que los más conocidos como genes supresores es el BRCA1, BRCA2, sin dejar de decirles que hay otros genes que se han vuelto de alta penetrancia a la luz de la evidencia, como el PALB2, el P53, y cuando yo hablo de alta penetrancia es la probabilidad o el porcentaje que tienen estas pacientes de presentar cáncer de mama a lo largo de su vida. Sabemos que BRCA1 y BRCA2, su alta penetrancia a lo largo de su vida casi llega a un 80%, bastante alto. Igual el PALB2 y el P53 son también genes de alta penetrancia, por lo cual debemos de intervenir a estas pacientes para disminuirles ese riesgo. Y pues sin dejar de hablar del efecto de Angelina Jolie, que fue cuando pues hubo una intervención de una cirugía por las mutaciones que se presentaban. Entonces a mí me encanta esta diapositiva porque esto me resumen cuando una paciente tiene mutación BRCA1 y BRCA2, ¿cuál es el riesgo no solo de desarrollar cáncer de mama, sino cáncer de ovario? Fíjense en ustedes como en la mutación BRCA1, el riesgo, como les decía, a lo largo de su vida casi es un 87%. Cuando tienen mutación BRCA2 es 71% y en la mama contralateral llega a un 64% con mutación BRCA1 y 52% con BRCA2. Y fíjense en ustedes que cuando hay mutación BRCA1 hay más riesgo de presentar cáncer de ovario, casi en un 63%, siendo menor en las mutaciones BRCA2 y en ovario contralateral 44 y 16% respectivamente. Esto es bastante alto, por lo cual nosotros hacemos intervención en este grupo de pacientes que serían pacientes de alto riesgo. Entonces, NCCN tiene unas indicaciones muy especiales, ya muy organizadas, de cuándo pedirle a la paciente estudio genético. Pero allí les voy a hacer un énfasis. No solamente es pedirles BRCA1 o BRCA2, es hacerles el panel completo por lo mismo que les digo. Hay otros genes que no son BRCA1 ni BRCA2 que están asociados a la parte de la homologación recombinante del ADN, como el RAP51, el PALB2, el P53, que me pueden producir cáncer de mama y que yo lo sospecho con estas características. Por ejemplo, que la paciente tenga antecedente o ancestros de judío esquinazi. Esto generalmente se ve en Barranquilla, donde hay migración y hemos visto unos casos. Mutaciones conocidas en la familia BRCA1 o BRCA2, sea de ovario y de mama en la misma paciente o un cáncer de mama triple negativo. NCCN decía que las pacientes que tuvieran menos de 60 años con cáncer de mama triple negativo había que mandarles una prueba genética. Tener dos o más miembros familiares con cáncer de seno, uno o más miembros de familia menores de 50 años con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de mama en hombres. Cualquier cáncer de mama en hombres, tenga la edad que tenga, hay que solicitar una prueba genética en el caso, es decir, en el hombre, para poder descartar que no tenga un antecedente genético. Y cáncer de mama ovario en relación con otros cánceres que tengan de tiroides, sarcomas, endometrio, páncreas, cerebro, gástrico, linfomas o próstata en hombres jóvenes con un Gleason de 17.
Entonces, ¿qué pasa con el estudio genético? Cuando hacemos una detección, una mutación puntual, cuando las pacientes tienen un antecedente, ya que tengan una mutación familiar, inmediatamente se busca cuál es la mutación y se solicita a la paciente la mutación puntual. En algún tiempo estudiamos en Colombia el perfil Colombia, pero el perfil Colombia tuvo un problema, que solamente hablaba de 6 mutaciones fundadoras, es decir, unas que se encontraron en Colombia, pero nos dimos cuenta que habían más mutaciones y habían otros genes que lo producían, por lo cual no se podía pedir perfil Colombia porque dejábamos de diagnosticar cáncer asociados a la parte genética en pacientes que verdaderamente sí tenían una mutación. Y lo importante era también hacer la secuenciación completa del BRCA1 y BRCA2, pero recuerde, no se recomienda solamente estos genes, estos 2 genes, sino los demás. Por eso soy tan enfática en repetirles. La doctora Diana Torres, de la Universidad Javeriana, ella fue la que estudió las mutaciones fundadoras identificadas en la población colombiana, que más adelante nos dimos cuenta que no podíamos solicitar solamente esas. Y por allá en el Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Blanco con la doctora Gómez hizo un estudio para evaluar la secuenciación, o sea, cuáles eran los riesgos de la secuenciación completa de BRCA1 y BRCA2 y se dieron cuenta que habían más pacientes fuera de las mutaciones fundadoras que tenían una mutación con otro tipo de alteraciones en los nucleótidos y que por esto podía producir cáncer de mama. Hay algo que les quiero contar aquí. Siempre que hay un estudio genético, ellos tienen 2 reportes. Hablan de las mutaciones patogénicas, que cuando hablan de patogénicas es que verdaderamente son mutaciones que producen el cáncer de mama. Es decir, que hay que hacer alguna, o bueno, hay que mirar si la mutación es asociada a cáncer de mama o a otros tipos de cánceres, ¿no? Pero cuando hablan de patogénica ya hay que hacer un tipo de intervención y mirar ese gen a qué está asociado. Pero cuando hablan de variantes de comportamiento incierto, como aquí les hablaban, hasta la luz de la evidencia actual, no se ha visto que esto pueda producir enfermedad. Sin embargo, estas pacientes se hacen seguimiento porque pues como todo va cambiando, estamos como a la espera que si estas variantes puede tener algún impacto en estas pacientes. Estos son los multipares que se han pedido. Ya y antes íbamos con 25 genes, que era el MyRisk. Miren ustedes todos los genes, pero ahorita vamos hasta 35 genes, 40 genes, con pruebas que el MyRisk aumentó a 35 genes o el cetogen que ya tiene hasta 45. Inclusive hay pruebas que tienen hasta 100 genes para poder dar como un diagnóstico certero y que no se nos pase pues ninguna mutación. Aquí pues les iba a contar solamente de los 25, miren todos los genes que están estudiando aquí. Después de eso tenemos que hacer un análisis de riesgo. Cuando hablamos de un análisis de riesgo, no estoy hablando ya de las pacientes con mutación, sino pacientes que tengan antecedentes de riesgo, donde yo las meto como en un análisis de riesgo que ya está en un formato validado. Lo que pasa con estos análisis de riesgo es que se han hecho en Estados Unidos y en la población hispana, como Colombia, no son a veces reproducibles. ¿Por qué? Porque tenemos otras características de nuestra población. Sin embargo, tenemos que decir que a veces los utilizamos o a veces nos ayudan a evaluar como un riesgo de esa paciente de presentar cáncer de mama. Quiero decirles que el riesgo de la población general sin antecedentes para presentar cáncer de mama va en un 2 a 3%, no es más, a lo largo de su vida. Pero cuando nosotros en análisis de riesgo hacemos esto y nos sale de alto riesgo, tenemos un riesgo de presentarlo casi del 20 a 25% a lo largo de su vida. Y es allí donde empezamos a hacer intervenciones para poder manejar y darles el manejo y reducir este riesgo. Entonces hay unos modelos de estimación de riesgo, como le decía, que evalúan el riesgo individual en un periodo o en una edad determinada, calculado en la población general, cuando nosotros vemos que estas pacientes tienen muchos factores de riesgo. Se dividen en 2 factores empíricos como el Gale, el CORE, o los genéticos como el TIE2C, el BOA-DICEA, donde nos ayudan como a estimar este riesgo. Y a eso le sumamos los factores de riesgo que tenga una paciente y también se utilizan cuando tienen mucha densidad mamaria. Les traje entonces este modelo de Gale, que más que todo lo utilizan, como les digo, en Estados Unidos para poder evaluar si una paciente tiene riesgo y cómo les intervenimos. En este modelo nos preguntan por varias características. Si la paciente ha tenido historia de carcinomas ductales in situ, cuál fue la edad de su primer periodo,
cuál fue la edad de su primer parto, los antecedentes familiares, si ha tenido historias de biopsias, si las biopsias han sido positivas o negativas, si tiene hiperplasia típica, que esto lo hace mayor riesgo, y también la raza. La raza blanca tiene más riesgo que afroamericana u otra raza para presentar cáncer de mama. Entonces, el Gale calcula un riesgo que si es mayor del 1,6% a 5 años, es un alto riesgo, o más del 25% a los 90 años. Y también, como les decía, el TIRAI-QC también pregunta todas las características para calcular el riesgo. Entonces, empieza sobre la edad de la paciente, la edad que tuvo el parto, los antecedentes maternos que tenga, paternos, cuántos familiares tiene, haciendo un cálculo de riesgo estimado. A lo largo de su vida, más del 20 al 25%, hablamos que es un alto riesgo para presentar cáncer de mama. Y fíjense en ustedes lo que les decía, el riesgo de la población general para presentar cáncer de mama sin ninguno de estos antecedentes va del 2 al 3%. Cuando ya tenemos estas pacientes de alto riesgo, con todos los antecedentes que les dije, con una mutación conocida, con unos antecedentes de radiación en la pared del tórax, con antecedentes familiares, haga de cuenta que las metemos en un grupito que se llama pacientes de alto riesgo. Entonces ahí empiezo yo con mi conducta a prevenir y reducir el cáncer de seno. ¿Cómo? Con unas intervenciones que ya están estudiadas. Quimioprevención, una cirugía reductora de riesgo y modificaciones en el estilo de vida cuando solamente son factores de riesgo prevenibles. La quimioprevención ya se ha estudiado como intervención farmacológica, con estudios que están muy validados de muchos años, donde se ha visto estos son los como los más importantes o patognomónicos donde utilizaron una amplia población con ensayos clínicos aleatorizados, donde les daban tamoxifeno versus placebo o raloxifeno y se veía que habían disminución de carcinomas invasores casi en un 49%, siendo significativo el intervalo de confianza y cuando eran carcinomas in situ casi en un 50%. Hay que evaluar los factores de riesgo que tengan los pacientes, pero si impacta en disminuir estos dos tipos de cánceres. ¿Qué pasaba con la parte de mutaciones BRCA1 y BRCA2? En las mutaciones, generalmente las pacientes que tienen mutación BRCA1 hacen un tipo de cáncer que no tiene receptores hormonales positivos, es decir, se asocia más cáncer triple negativo, mientras que las pacientes con BRCA2 hacen más cánceres receptores hormonales positivos, por lo cual la quimioprevención impactó en pacientes con BRCA2. Es por eso que esto tiene impacto y la dosis es a 10 miligramos por 5 años. Estos son otros estudios que evalúan el tamoxifeno con raloxifeno, disminuyendo de verdad la incidencia de carcinoma infiltrante e in situ, con todas las características y factores de riesgo, pero pues estos se siguen como por ejemplo carcinoma de endometrio, pero solamente en riesgo del 2,6, riesgo relativo y eventos tromboembólicos. También queríamos evaluarles que cuando las pacientes tienen de pronto contraindicación al tamoxifeno, hay otras opciones como inhibidores de aromatasa. Y es por eso que se estudió la prevención con anastrozol en pacientes posmenopáusicas con alto riesgo pues, de presentar cáncer de mama. Recuerden que los inhibidores de aromatasa no se pueden dar en pacientes premenopáusicas, porque en vez de hacerle una intervención como quimioprevención, les hacemos es un desastre. Y qué pena la palabra, pero lo que pasa es que si usted le inhibe a las pacientes la P450 aromatasa en una paciente que ovula, el cuerpo le dice como hay disminución de hormonas y los ovarios empiezan a fabricar más estrógeno. En vez de hacerle un bloqueo, pues lo que estamos haciendo pues es aumentarle los niveles hormonales. Mientras que en la paciente posmenopáusica ya no tiene función ovárica. Entonces la única conversión que hace es periférica y ahí es donde impacta la parte del inhibidor de aromatasa. Estos son los estudios pues que nos evalúan esta parte importante y pues concluimos que la quimioprevención de verdad sí sirve, que en premenopáusica se asocia con tamoxifeno, reduciendo los riesgos de hiperplasias atípicas y lobulillares en pacientes con antecedente de mutación BRCA2 y en pacientes con estas escalas de riesgo que tengan más como la Gale más de 1,66. Y en posmenopáusica está tamoxifeno y hay que siempre evaluar los riesgos-beneficios. Cuando hablamos de una mastectomía reductora de riesgo,
pacientes de muy alto riesgo con mutaciones de alta penetrancia conocida como BRCA1 o BRCA2. ¿Y en qué consiste? En la extirpación de la glándula mamaria sin confirmación histológica de malignidad, porque si ya hablamos de un diagnóstico de cáncer, eso ya no sería mastectomía reductora de riesgo, sino un tratamiento diferente. Y se ha visto que las pacientes con cáncer con mutación genética no hay una reducción del 100%, no. Hay en estudios que lo mostraron, sí, pero la verdadera reducción es de un 90%. Hay que decirles y ser enfáticas en las pacientes, de decirles que la parte del tejido mamario que queda en el colgajo tiene un riesgo del 10% de presentar el cáncer porque tienen esta mutación, pero que se le quita el riesgo del 90% haciéndole la mastectomía reductora de riesgo. Aquí vemos pues que un 90% se le quita. Esto es un estudio pues que mostraba las diferencias de la mastectomía en BRCA1 BRCA2, pero pues sí hay beneficio. Aquí la parte pues de imágenes quería mostrarles cómo se aborda a estas pacientes. Normalmente esta paciente pues se le quita toda la glándula mamaria, esta probablemente tenía un cáncer de mama, por eso se le quita el pezón, pero en la mama derecha sí es una reductora de riesgo. Esta francamente sí es una reductora de riesgo bilateral donde lo que hacemos es extirpar solo la glándula mamaria y hacer una reconstrucción inmediata. Esta es una paciente pues de un cáncer de mama. Me doy cuenta por la Al mastectomía tiempo. Pero me hay salgo yo y y vuelvo a tenemos, ingreso. y tenemos una mastectomía reductora de riesgo contra la. Sí, ¿cómo me salgo? Y aquí tenemos una paciente que se le hizo una mastectomía reductora de riesgo bilateral y generalmente pues las pacientes quedan bien, aunque pues hay defectos cosméticos casi un 37%. Esto está muy bien realizado, muy bien estudiado. Aquí en Colombia la doctora Sánchez es pionera en hacer reconstrucciones premastectomía y postmastectomía, que es donde hace como una reducción mamaria antes de hacer una mastectomía reductora de riesgo con unos buenos resultados estéticos. Hay complicaciones como todo, por eso es que las pacientes se tienen que escoger bien, no por el hecho de que de pronto haya una cancerofobia, decir hagámosle reducción de riesgo, o que tenga un cáncer de mama y diga, no, yo quiero que me quiten la otra mama. A veces no vale la pena porque si es un cáncer de mama esporádico, no asociado a mutación genética, no asociado a ser paciente de alto riesgo, la probabilidad de que le dé el cáncer contralateral solo es 2%. Entonces, evitarse todas estas complicaciones como 30%. 35 casi de dolores neuropáticos, infecciones, a veces pobre resultado estético, impacto en su calidad de vida. Pero cuando hay esas mutaciones y vale la pena, pues a la paciente le da mucha tranquilidad. Tiene que haber cambios en los estilos de vida en factores que aumentan el riesgo, por ejemplo, ejercicio, hacer una adecuada alimentación, bajo consumo de alcohol, siempre pérdida de peso porque la pérdida de peso es igual a menos conversión estrogénica, como les contaba, y bajo consumo de azúcar refinada. El azúcar se asocia a cáncer de mama y a otros cánceres. Eso ya está clara la asociación. Sin embargo, pues es un excelente momento para fomentar una vida saludable en estas pacientes, hacer screening en pacientes de alto riesgo. Y ahí quería hablarles de algo importante. Paciente de alto riesgo por radiación en la pared del tórax. Menos de 25 años empezó con el examen clínico anual. Ese examen clínico anual es el que usted hace en el consultorio. Y le dice a la paciente que se haga otro examen cada mes. Y más de 25 años empieza con mamografía intercambiada con resonancia magnética de mama. Porque se ha visto que la resonancia magnética detecta cánceres a tiempo. Y eso ya está estudiado. Cuando tenemos un riesgo o modelo de que el más del 1.6 y empieza pues normalmente, porque siempre se toma la edad más de 35 años, empezamos con autoexamen, mamografía y resonancia. Si tenemos una predisposición genética, ya tenemos una mutación conocida, empezamos igual que la radiación del tórax. Autoexamen antes de los 25 y después de los 25 años mamografía intercambiada con resonancia. Si tenemos una edad o antecedentes familiares de una paciente con cáncer, empezamos el screening 5 a 10 años del caso índice, con todo este manejo pues de hacerle el autoexamen, su mamografía, complementar con ecografía y si es el caso que haya mucha densidad con resonancia. Si tenemos una paciente con hiperplasias atípicas o carcinomas lobulillares in situ, empezamos con mamografías también
intercambiada con resonancia y el examen clínico mamario. Algo importante, 66% de las mujeres con cáncer de seno no tienen factores de riesgo. ¿Ya? Todavía estamos estudiando por qué se da, es el principal cáncer en el mundo y en Colombia, y 85% no tienen una historia familiar. Pero cuando la paciente es joven, lógicamente pues hay que descartar que no tenga un componente genético y siempre evaluar estos factores de riesgo. Muchas gracias.